Existe una forma de hablarle a un hombre que lo desarma por completo. Enciende en él un deseo incontrolable y le hace percibir tu presencia como algo indispensable en su vida. No se trata de trucos triviales o manipulaciones vacías, sino de comprender los mecanismos profundos de la psique masculina, explorados por Carl Jung, para crear una conexión que va mucho más allá de la superficie. Cuando comprendes los arquetipos que gobiernan el comportamiento de un hombre, te conviertes en una figura imposible de ignorar. Quizás él no se dé cuenta a nivel consciente, pero sentirá una atracción inexplicable hacia ti. Lo que la mayoría de las mujeres ignora es que los hombres no se enamoran solo por el aspecto o las palabras bonitas, se enamoran por la sensación que despiertas dentro de ellos. Jung hablaba del poder del inconsciente y de cómo ciertos estímulos activan deseos profundos que ni siquiera el propio hombre es capaz de comprender. Cuando utilizas el lenguaje adecuado, los gestos correctos y la energía correcta, despiertas en él un instinto de conexión al que no puede resistirse. El secreto está en la forma en que te expresas, en cómo haces sentir tu presencia y en el impacto sutil pero abrumador que tus palabras generan dentro de él. Pero atención, la mayoría de las mujeres comete un error fatal sin siquiera darse cuenta. Piensan que deben impresionar, convencer o demostrar su valía. Este es el camino más rápido para convertirse solo en algo pasajero. Lo que realmente hace que un hombre dependa de ti es el misterio, la imprevisibilidad y la forma en que lo haces sentir emocionalmente estimulado. Jung explicaba que el hombre se siente atraído de forma natural por lo que no logra descifrar del todo, y esto es exactamente lo que aprenderás ahora. Cómo activar su deseo para que comience a pensar obsesivamente en ti. Imagina a un hombre que antes era indiferente y que de repente comienza a notar cada una de tus palabras, cada expresión, cada silencio. Siente algo diferente, aunque no pueda explicarse qué es. No lo persigues, no le ruegas, no intentas conquistarlo. Al contrario, es él quien siente que debe esforzarse para obtener tu atención. Este es el secreto de las mujeres que de forma natural fascinan profundamente a los hombres, y la clave está en la forma en que hablan, en el tono, en la intención y en la sutil magia de las palabras que usan. Si quieres comprender exactamente cómo hablarle para que se sienta irresistiblemente atraído por ti y completamente involucrado, quédate conmigo hasta el final. Te desvelaré lo que realmente despierta su deseo profundo sin que se dé cuenta, y cómo puedes transformar cada conversación en un juego psicológico irresistible que lo llevará a pensarte continuamente. La psique masculina está moldeada por fuerzas invisibles que a menudo ni siquiera él mismo es capaz de comprender. Jung decía que estamos gobernados por el inconsciente colectivo, un campo profundo donde los arquetipos se manifiestan y guían emociones, deseos y decisiones. En el caso de los hombres, uno de los arquetipos más potentes es el del héroe. Necesita sentir que está conquistando algo, que afronta un desafío, que persigue un objetivo. Y aquí está el punto que la mayoría de las mujeres ignora. Si te entregas totalmente desde el principio, sin permitirle pasar por el proceso de conquista, rompes ese ciclo natural de la psique masculina. Su interés disminuye porque su mente no ha sido estimulada para luchar por ti. En cambio, cuando aprendes el arte de la comunicación emotiva y hablas de una manera que activa este arquetipo, algo dentro de él se despierta. Comienza a percibirte como un enigma a desvelar, un misterio a comprender. No se trata de jugar con su mente o manipularlo, sino de entender cómo funciona realmente la mente masculina. Jung explicaba que el inconsciente se activa a través de símbolos y patrones, y el error más grande que una mujer puede cometer es ser demasiado predecible. Si él siempre sabe lo que dirás, si nunca hay un elemento de sorpresa, perderá interés porque no habrá suficiente estímulo emocional para mantener viva la conexión. Existe una forma sutil pero extremadamente potente de hacer que un hombre sienta un deseo irrefrenable por ti, solo a través de la forma en que te expresas. El secreto está en cómo conduces la conversación, en el uso de pausas estratégicas, en el juego con las palabras, y sobre todo, en la capacidad de hacerle sentir que siempre hay algo nuevo que descubrir sobre ti. Cuando hablas con un tono envolvente, manteniendo un ligero halo de misterio, activas esos triggers inconscientes que lo ligan emocionalmente a tu presencia. La sensación de no tenerte nunca del todo, de tener que descubrir siempre algo más, mantiene su mente anclada a ti incluso cuando no estás. Y aquí hay un punto crucial.
Muchas mujeres intentan crear una conexión emocional haciendo demasiadas preguntas sobre la vida del hombre, intentando mostrar un interés excesivo, cuando en realidad lo que realmente mantiene a un hombre enganchado es lo opuesto. Lo que realmente lo captura es la sensación de tener que hacer un esfuerzo para conquistar tu atención, para ganarse un lugar en tu vida. Cuando te sientes cómoda en tu presencia, cuando dejas de intentar demostrar tu valía a cada instante, activas en él un deseo primordial de acercarse. Comienza a percibir que debe conquistar tu tiempo, tu energía, tu intimidad. Esto te coloca en una posición de fuerza en la dinámica relacional, sin que tengas que decirlo abiertamente. Y ahora llega la parte más potente, la forma exacta de hablar que activa este instinto dentro de él. Te mostraré cómo pequeños cambios en tu forma de comunicar pueden hacer que él se obsesione completamente contigo, sin siquiera entender por qué. Cada palabra, cada sí, cada silencio bien ubicado se convierte en una pieza de este juego psicológico que estás a punto de aprender a dominar. La mente masculina funciona en un plano diferente al femenino cuando se trata de atracción y deseo. Jung explicaba que los hombres están profundamente influenciados por el arquetipo del ánima, la imagen inconsciente de lo femenino que habita en su psique. Este arquetipo no se construye solo con rasgos físicos o tipos de personalidad, sino que nace de una sensación que una mujer logra despertar en él. Cuando una mujer encarna esto de manera natural y sutil, el hombre siente que ha encontrado algo raro e insustituible. Quizá no comprenda racionalmente lo que le está sucediendo, pero a nivel emocional se sentirá inevitablemente atraído por ella. ¿Y cómo se traduce todo esto en la forma en que le hablas? La respuesta está en el equilibrio entre vulnerabilidad y misterio. Un error común de las mujeres es pensar que para crear una conexión deben abrirse completamente, contarlo todo, compartir cada detalle, pero en realidad es justo lo contrario lo que enciende el deseo masculino. Cuando hablas de forma intrigante, dejando espacios vacíos que él desea llenar, su mente entra en un estado de búsqueda, quiere saber más, quiere entender mejor quién eres. Esa sensación de incompletud, ese desafío emocional apenas esbozado, es lo que lo mantiene ligado a ti. Sin embargo, hay un detalle fundamental. Esta imprevisibilidad no puede ser forzada ni parecer un juego artificial. Jung sostenía que la psique humana percibe la verdad de forma intuitiva, y cualquier intento de manipulación es captado inconscientemente. Lo que realmente funciona es cultivar una auténtica autosuficiencia emocional. Cuando tu comunicación transmite la idea de que eres una mujer que se basta a sí misma, que tiene una vida plena e interesante independientemente de él, él sentirá una mezcla de admiración y deseo. Esto despierta en él la necesidad de estar a tu lado, no para llenar un vacío, sino porque tu presencia le da algo que no encuentra en otro lugar. Otro elemento poderosísimo es el tono de voz y el ritmo con el que hablas. La forma en que pronuncias las palabras, la cadencia, las pausas estratégicas, todo esto influye profundamente en cómo un hombre reacciona ante ti. Jung hablaba del poder de la sugestión inconsciente y de cómo ciertos estímulos activan respuestas emocionales incluso antes de que la mente racional logre analizarlas. Cuando aprendes a hablar con seguridad, pero también con dulzura, creando contrastes entre momentos intensos y ligeros, influyes en la psique masculina a un nivel al que él no puede resistirse. Ahora llegamos a la parte más estratégica: cómo usar esta comunicación a tu favor en los momentos clave. Existen frases, formas de hablar, patrones conversacionales que hacen nacer en un hombre un deseo incontrolable de tenerte en su vida. Son pequeñas modificaciones en tu forma de expresarte, pero tienen un impacto profundo en su inconsciente. Los hombres no se enamoran solo por lo que ven, sino sobre todo por lo que sienten cuando están a tu lado. Jung explicaba que la mente humana está guiada por patrones inconscientes que modelan emociones y comportamientos. Esto significa que para que un hombre sienta un vínculo profundo contigo, debe asociar tu presencia a emociones fuertes e inolvidables. Y la mejor manera de lograrlo es a través de tu comunicación.
El tono de voz, la elección de las palabras, incluso los silencios entre una frase y otra, crean un impacto emocional que él no puede ignorar. El secreto está en equilibrar dulzura y fuerza, misterio y cercanía, creando una danza psicológica que captura su atención a nivel instintivo. Cuando dominas este arte de la comunicación, todo cambia. Ya no eres una persona cualquiera en su vida, sino que te conviertes en un estímulo emocional irresistible. Los hombres se sienten naturalmente atraídos por los desafíos, y esto se refleja no solo en sus ambiciones, sino también en las relaciones. Cuando todo se vuelve predecible, cuando falta esa sensación de descubrimiento y novedad, su interés comienza a enfriarse. Por eso, una de las formas más eficaces de mantener a un hombre fascinado es la imprevisibilidad en la conversación. Esto no significa ser incoherente o difícil de comprender, sino saber alternar momentos de cercanía con sutiles señales de independencia. Jung hablaba del papel del inconsciente en la creación de los vínculos emocionales, y es precisamente lo que ocurre cuando aprendes a expresarte de esta manera. Pequeños detalles como una pausa antes de responder, una mirada que comunica algo más allá de las palabras, un tono de voz que transmite al mismo tiempo seguridad y misterio, activan en él reacciones emocionales que no puede controlar. Siente que en ti hay algo diferente, algo que escapa a la lógica, y es precisamente esa sensación la que lo impulsa a buscarte, a desear tu atención, a hacer de tu presencia una parte esencial de su vida. Otro punto fundamental es el uso estratégico de la vulnerabilidad. Muchas mujeres piensan que ocultar sus emociones o mostrarse totalmente independientes es la clave para mantener vivo el interés de un hombre. Pero la verdad es que el vínculo auténtico nace del equilibrio entre misterio y apertura. Mostrar las emociones de forma sincera, sin excesos ni necesidad de aprobación, revela tu profundidad interior. Él no percibe solo una imagen externa, sino una persona que siente, que comprende, que comunica de forma auténtica. Esto crea un vínculo psicológico mucho más fuerte que cualquier intento consciente de gustar o impresionar. Cuando realmente entiendes cómo funciona la mente masculina, todo cambia. La comunicación deja de ser un conjunto de palabras casuales y se convierte en una herramienta potente para generar deseo, admiración y conexión emocional. La sensación que despiertas en él se convierte en algo memorable, algo que asocia directamente contigo. Y es precisamente esa sensación lo que lo hace volver a desear más sin siquiera saber por qué. La verdadera influencia sobre un hombre no deriva de la imposición ni del esfuerzo continuo por complacerlo, sino de la capacidad de activar los aspectos más profundos de su psique sin que él se dé cuenta conscientemente. Jung explicaba que cada persona lleva dentro de sí imágenes primordiales que moldean la percepción del mundo. Cuando logras encarnar una de estas imágenes de forma auténtica, te vuelves imposible de ignorar. En el caso de los hombres, uno de los arquetipos más potentes es el de la mujer que al mismo tiempo inspira y desafía. Ella no es la que mendiga atención, sino aquella cuya presencia despierta un deseo natural, una curiosidad irresistible. Esta influencia se manifiesta en la forma en que te presentas ante él. Si te entregas completamente sin que él haya hecho nada para merecer tu atención, la dinámica se vuelve predecible y su interés disminuye. Pero si logras equilibrar accesibilidad y misterio, él sentirá un impulso instintivo a querer siempre más. Esto sucede porque la mente masculina asocia el valor a la conquista. Aquello por lo que debe luchar adquiere para él un significado mucho más profundo que lo que se le da sin esfuerzo. Esto no significa que debas crear barreras artificiales, sino que debes permitirle vivir constantemente la sensación de conquistarte. Otro aspecto esencial de la comunicación que despierta el deseo es el ritmo de la interacción. Jung creía que los significados más profundos de la vida no se encontraban solo en las palabras dichas, sino también en lo que se sugiere, en lo que se intuye entre líneas. De la misma manera, la forma en que interactúas con un hombre crea impresiones que van mucho más allá de lo que dices explícitamente. Si tu forma de hablar es siempre directa, predecible, inmediatamente disponible, su mente pierde interés porque no hay nada que descifrar.
Pero cuando usas pausas estratégicas, dejas espacio para la tensión emocional, muestras que tu atención nunca es obvia, activas en él esos mecanismos psicológicos que lo llevan a pensarte constantemente. También la intensidad emotiva juega un papel crucial. Los hombres pueden parecer racionales y distantes en la superficie, pero su psique está guiada por emociones profundas, aunque no lo admitan. Jung identificaba el inconsciente como el verdadero soberano de nuestras elecciones y de nuestros deseos. Esto significa que la forma en que haces sentir a un hombre es mucho más importante que las palabras que usas. Si logras crear un flujo emocional rico y dinámico, alternando ligereza, provocación y profundidad, te conviertes para él en una experiencia única. Y es precisamente esto lo que lo impulsa a quererte cerca, a desear tu presencia como algo necesario en su vida. Cuando aprendes a dominar estos elementos, tu comunicación se vuelve simplemente irresistible. Ya no necesitas buscar su atención ni esforzarte para ser notada, porque será él quien se sienta atraído por ti de forma natural. Podría incluso intentar resistirse con la lógica, pero su mente inconsciente ya habrá sido marcada por tu presencia. Esto sucede porque el vínculo que creas no es solo superficial, es una fusión profunda de estímulos emocionales y psicológicos que lo atraen instintivamente sin que él pueda explicarse el motivo. La verdadera arte en mantener a un hombre ligado a ti no reside solo en lo que dices, sino en cómo lo haces sentir consigo mismo cuando está a tu lado. Jung afirmaba que cada individuo proyecta partes de sí mismo en los demás y que esta proyección define la profundidad de los lazos humanos. Significa que un hombre no se enamora solo de la mujer que tiene delante, sino de la versión de sí mismo que cobra vida cuando está con ella. Si a tu lado se siente más fuerte, más seguro, más admirado, su psique asociará de forma natural esas emociones positivas a tu presencia, creando un vínculo inconsciente que no podrá ignorar. Esta proyección ocurre en cada momento de la interacción, en el tono de tu voz, en la forma en que lo miras, en tu reacción a sus historias. Todo comunica de forma sutil pero potente cómo debería sentirse cuando está contigo. Si logras hacerlo sentir desafiado, pero al mismo tiempo apreciado, activas un equilibrio raro que lo mantiene involucrado a nivel emocional. El secreto es nunca ser del todo predecible. A veces una provocación bien calibrada es más potente que un cumplido directo. Una mirada cargada de ligera incertidumbre puede despertar en él el deseo de demostrarte algo. Este juego psicológico no es manipulación, es una comprensión profunda de la naturaleza humana. Jung también hablaba del proceso de individuación, ese camino interior con el que cada ser humano busca convertirse en la versión más completa de sí mismo. Los hombres se sienten naturalmente atraídos por mujeres que los inspiran a crecer, a superarse, a convertirse en algo más. Por eso, una de las formas más potentes de mantener vivo el deseo en un hombre es mostrarle que tienes tu propio mundo, una vida plena e independiente. Cuando percibe que no lo necesitas, sino que eliges compartir tu tiempo con él, tu presencia se convierte en un privilegio y no en una obligación. Este pequeño pero profundo cambio en la dinámica da un vuelco completo a su percepción. El inconsciente masculino está impulsado por una búsqueda de significado y propósito. Cualquier relación que parezca vacía o demasiado predecible perderá pronto su poder. Para que siga involucrado, debe sentir que estar contigo es un viaje, no un punto de llegada ya alcanzado. Pequeños cambios en tu forma de comunicar marcan una diferencia enorme. En lugar de responder de inmediato a todo lo que dice, a veces basta con una sonrisa enigmática, una pausa cargada de expectación. Cuando no le das siempre todas las respuestas, mantiene su mente activa, constantemente deseosa de descubrir más sobre ti. La seducción más potente no es la que grita, sino la que susurra. No es la que se impone, sino la que se hace sentir de forma inolvidable. La mente masculina no se deja conquistar por la previsibilidad, sino por el estímulo emocional que lo mantiene continuamente intrigado. Cuando lo comprendes y lo aplicas en tu vida cotidiana, no solo atraes la atención de un hombre, te conviertes en parte de su psique, en alguien que no puede olvidar.
El vínculo auténtico que mantiene a un hombre cerca nace en el nivel más profundo de su mente, donde la lógica cede el paso a las emociones y a los instintos. Jung afirmaba que estamos guiados por el inconsciente mucho más de lo que imaginamos, y es ahí donde habitan los arquetipos que determinan nuestras reacciones hacia las personas y el mundo. Cuando un hombre se siente ligado emocionalmente a una mujer, es porque algo dentro de él reconoce en ella una presencia esencial, alguien que activa sus deseos más antiguos sin que él sepa explicar el porqué. Este es el tipo de atracción que no se desvanece con el tiempo, porque no se basa en palabras dichas, sino en sensaciones vividas. La forma en que ocupas un lugar en su vida define el grado de deseo y necesidad que tendrá hacia ti. Si siente que puede comprenderte completamente, si todo es obvio y predecible, tu presencia se vuelve cómoda, pero no esencial. Pero cuando en ti hay una profundidad real, una energía que él nunca logra descifrar completamente, se encuentra involucrado emocionalmente sin siquiera darse cuenta. Esto sucede porque la mente masculina se siente naturalmente atraída por el desafío, no en el sentido de una dificultad impuesta, sino como una experiencia de descubrimiento continuo. La mujer que logra mantener vivo el interés de un hombre durante años no es la que se adapta perfectamente a sus expectativas, sino la que logra sorprenderlo de vez en cuando con un nuevo lado de su esencia. Jung también hablaba de la sombra, ese lado desconocido e inexplorado de la psique. Este concepto es fundamental para entender cómo crear un vínculo verdaderamente irrompible con un hombre. Él no se enamora solo de lo que ve en ti, sino de lo que descubre de sí mismo cuando está contigo. Si tu presencia lo pone en contacto con emociones que normalmente no expresa o con deseos que ni siquiera sabía que tenía, te conviertes para él en una figura única e irrepetible. Porque en el fondo, todos buscamos a alguien que nos permita vernos de maneras nuevas, más profundas, más auténticas. Esta dinámica se vuelve aún más intensa cuando comprendes el poder del silencio y de la ausencia. En un mundo donde todo sucede rápido y las respuestas llegan en pocos segundos, la espera se ha convertido en uno de los estímulos emocionales más potentes. Cuando no estás siempre disponible, cuando dejas espacio entre un encuentro y otro, entre un mensaje y el siguiente, su mente llena ese vacío con imaginación y deseo. Comienza a preguntarse dónde estás, qué estás haciendo, y sin quererlo, tu presencia crece dentro de él incluso cuando no estás. Esto no es un juego, es la naturaleza humana actuando en su nivel más profundo. El deseo auténtico no nace del exceso, sino de una escasez dosificada con inteligencia. Un hombre no se vuelve dependiente de ti cuando le das todo de inmediato, sino cuando siente que contigo siempre hay algo más que descubrir. Cuando cada conversación revela un nuevo detalle, cuando cada encuentro desvela una nueva faceta, él entiende que estar a tu lado no es una experiencia lineal, sino un viaje emocionante. Y es precisamente esta sensación la que crea un vínculo imposible de romper, porque lo más profundo de la mente humana no es la posesión, sino el descubrimiento continuo. El deseo humano nunca es estático, necesita movimiento, estímulos, algo que al mismo tiempo lo desafíe y lo envuelva. Jung nos enseña que la verdadera conexión no se produce en la superficie, sino en el inconsciente, donde emociones, arquetipos y símbolos se entrelazan para formar lazos que no se deshacen fácilmente. Un hombre puede olvidar palabras o gestos, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Y si esa sensación está hecha de misterio, de admiración, de ganas de descubrir siempre más, entonces se encontrará inevitablemente ligado a ti. Todo lo que hemos hablado no es manipulación, sino comprensión. Comprender cómo funciona la mente masculina y de qué manera los mecanismos inconscientes influyen en las emociones es lo que distingue a las mujeres que pasan desapercibidas de aquellas que se vuelven inolvidables. El secreto está en cómo te presentas al mundo, en la energía que emanas, en tu capacidad de mantener ese equilibrio perfecto entre cercanía y distancia, entre apertura y misterio, entre intensidad y ligereza. Es esta danza sutil la que no solo mantiene vivo el deseo, sino que hace que él vea en ti algo que nunca ha encontrado en ninguna otra.
Y ahora te toca a ti decidir cómo usar todo esto. ¿Seguirás actuando como siempre, esperando que el destino te traiga al hombre adecuado, o empezarás a aplicar estos principios, observando cómo pequeños cambios en tu comunicación y en tu actitud pueden transformar por completo la forma en que los hombres reaccionan a tu presencia? La respuesta está dentro de ti, porque como decía Jung, lo que proyectamos en el mundo exterior es solo un reflejo de lo que llevamos dentro. Cuanto más comprendas y sepas usar esta dinámica, más magnética te volverás, de forma natural, sin esfuerzos, sin forzarte. Y si este video ha tenido sentido para ti, si algo dentro de ti se ha encendido, entonces no te guardes todo esto solo para ti. Escríbeme en los comentarios qué piensas, dime si ya has notado estas dinámicas en tu vida y qué estás dispuesta a cambiar a partir de hoy. Quiero conocer tu experiencia, porque cada punto de vista enriquece este camino de comprensión de la mente humana. Y por supuesto, si quieres seguir aprendiendo cómo crear conexiones profundas y duraderas, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un like. Esto no solo me ayuda a ofrecerte contenidos cada vez más ricos, sino que también te permite mantenerte un paso adelante, porque al final, lo que realmente conquista y hace que alguien se quede a nuestro lado no es el aspecto, no son palabras vacías o promesas, es la sensación que hacemos vivir en esa persona. Y cuando aprendes a dominar este arte, no solo te vuelves inolvidable, te vuelves indispensable. Si te sientes listo para emprender este viaje de transformación, únete a nosotros. Dale a me gusta al video para apoyar este mensaje. Suscríbete al canal La Filosofía de la Vida y haz clic en la campanita para no perderte los próximos contenidos que te ayudarán a desbloquear tu verdadero potencial.